presento, mi nombre es Víctor Londoño, yo soy el director del laboratorio del Specialty Coffee College y también estoy como instructor pues, en el área de barismo. La clase de hoy va a ser pues, un tema muy interesante, va a ser extracción y refracción como la herramienta que usamos para medir la extracción, pero vamos a ver la extracción un poco más a fondo, ya desde, digamos, sus bases o su concepto físico-químico, ¿cierto? Un poquito, vamos a ver un poquito como de las reacciones físico-químicas que tienen lugar allí y nos vamos a dar cuenta, pues, que en realidad es un proceso bastante complejo, ¿cierto? A ver, ¿no? ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, se ve bien, se escucha bien. Listo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Listo, entonces, arranquemos. Entonces, ¿qué es la extracción? Cuando estamos hablando de preparar café, usualmente resumimos ese proceso de preparación con la palabra extracción. Y para nosotros es muy familiar verlo como el sacar, digamos, los sabores y aromas que tiene, en este caso, el café molido en su interior, con la ayuda del agua, para obtener una bebida, pues, que sería nuestra taza de café, ¿cierto? Sin embargo, la extracción viene siendo solo una parte, solo un paso de lo que sería el proceso de preparación completo, ¿cierto? Es un proceso que a su vez comprende tres etapas principalmente, que también hacen que esa palabrita extracción se vuelva aún más compleja de lo que ya es. Entonces, vamos a empezar por la primera etapa. Sería lo que se conoce como el humedecimiento o el wetting, ¿cierto? En algunos casos llamado también preinfusión, y el proceso de extracción como tal. Entonces, en el humedecimiento que encontramos, tenemos el agua como tal y tenemos las partículas de café, pero esas partículas están secas del café ya molido. Entonces, el café, para nosotros poder extraer esos componentes de sabor y aroma de su interior, primero tenemos que hacer que el agua entre hacia él. Entonces, ¿qué ocurre allí? El agua empieza a rodear las partículas de café, el café empieza a absorber esa agua, empieza a hincharse y ya el café se convierte, digamos, en un medio un poco más acuoso, ¿cierto? Y que va a permitir la ocurrencia, perdón, de los procesos posteriores pues, que vienen con la etapa de la preparación. Entonces, ese humedecimiento depende de ciertos factores de preparación que ya pues el preparador o el barista debió haber tenido en cuenta, que es, por ejemplo, la frescura del café, el tamaño de las partículas, o sea, si molió muy grueso, si molió muy fino, la distribución de esos tamaños de partículas, lo que se llamaría una molienda uniforme, ¿cierto? Viene dado también por el tipo de café que sea, por la temperatura que haya. Es un proceso también que puede optimizarse con un poco de turbulencia o agitación. Entonces muchas personas acostumbran a que cuando están haciendo preinfusión agarran un stirrer o algo para mezclar y de manera muy gentil remueven un poco la cama de café para que todas las partículas se humedezcan, digamos, de manera uniforme, en un tiempo más o menos similar. Y como les digo, se conoce como preinfusión o blooming, que blooming en inglés sería como florecer, y es precisamente por esta acción que generan el CO2 que está en el interior de los granos o de las partículas de café, y a su vez algunos compuestos volátiles que escapan durante ese primer contacto del café con el agua. Entonces se genera pues como ese burbujeo, como esa efervescencia, y a eso se le conoce como el blooming. Luego tenemos la parte de la extracción,
y en la extracción tenemos unos procesos muy interesantes. Entonces, como les decía ahorita, cuando hablamos de extracción, estamos coloquialmente hablando de sacar una cosa que está contenida dentro de otra, ¿cierto? En este caso, los sabores y aromas del café que están contenidos dentro de las partículas ya del café molido, ¿cierto? En este caso, pues, siendo un poquito como más profundos dentro de las paredes celulares del café. Y se presentan tres procesos muy importantes, con un cuarto proceso que sería una variación de en el caso del espresso, dadas las condiciones pues, en que se prepara. Entonces, de primera mano tenemos la disolución. Entonces, como disolución entendemos que el agua es uno de los solventes que es capaz de disolver más sustancias que se encuentran en la naturaleza, ¿cierto? Hay veces es conocido como el solvente universal, tiene una gran capacidad de disolución y entre las sustancias que es capaz de disolver se encuentran algunos componentes de sabor y aroma dentro del café. Entonces, el primer paso es que una vez nuestras partículas de café ya absorbieron el agua, ya están hinchadas, porque absorben agua, se hinchan un poquito, empieza ese proceso de disolución interno. Entonces las moléculas de sabor y aroma sólidas que estaban dentro de esas paredes celulares ahora están con agua y empiezan a disolverse, a pasar al agua, ¿cierto? Todavía no han salido del grano, están disueltas en el agua que está dentro del grano, ¿cierto? Eso lo determina, puede ser un factor muy determinante, perdón, la temperatura. La temperatura es un factor que afecta de forma directa la solubilidad de muchas sustancias, teniendo como base que a mayor temperatura la solubilidad en general de las sustancias aumenta. Entonces es también una de las razones por las que la temperatura es un factor muy importante, que ahorita vamos a hablar sobre eso también. Otro proceso parecido a la disolución, pero en este caso tiene que ver ya con la acción del agua en sí, no con su poder disolutivo, es la hidrólisis. La hidrólisis es un proceso químico mediante el cual una serie de reacciones rompen algunas moléculas, ¿cierto? Por eso se llama hidrólisis, es como el rompimiento por agua, y rompen algunas moléculas y permiten que también esas moléculas se liberen al agua contenida dentro de nuestra partícula de café, dentro de nuestras partículas de café. Luego tenemos un proceso muy importante que es la difusión, y con la difusión viene de la mano el proceso de ósmosis. Entonces, como difusión, tenemos que es un proceso físico, generalmente irreversible, en donde las partículas de un soluto, en este caso el soluto son estos componentes de sabor y aroma del café, van de un medio de menor concentración, perdón, de mayor concentración a otro de menor concentración, ¿cierto? Con el fin de equilibrar las concentraciones en ambos espacios. En el caso del café, el equilibrio se busca entre el grano o las partículas ya molidas y el agua, que es el medio de menor concentración. Entonces, esa reacción física, ese proceso físico, siempre va a ir desde el interior del grano hacia afuera del grano, o sea, hacia el agua, y por consiguiente va a formar la bebida. Eso es lo que ocurre pues con el proceso de difusión. Y el proceso de ósmosis es un proceso muy similar, simplemente que en este caso interviene una membrana semipermeable, que en este caso son las paredes celulares del grano. Por eso es que se resalta pues el proceso como de ósmosis como tal, siendo el principio la difusión. Tenemos un cuarto elemento, podría decirse, que es la erosión. Entonces, ¿qué pasa? Una de las variables en el proceso de difusión, por ejemplo, es el tiempo. Y es un proceso que generalmente no es muy rápido, requiere tiempo. Y cuando estamos preparando un espresso, generalmente no contamos con ese tiempo, ¿cierto? Tenemos que una preparación de filtrados puede durar alrededor de 3,5, 4 minutos, mientras que un espresso está alrededor de los 30 segundos, un poquito más, un poquito menos, y ese tiempo es muy corto como para que este proceso pueda funcionar adecuadamente.
aunque sí se da en una pequeña proporción. Entonces, en el espresso, debido también a la condición en la que es preparado, a las condiciones de presión, tenemos este principio de la erosión, es decir, de arrastre. O sea, el agua literalmente pasaría jugando todos los componentes de sabor que pueda gracias a esa presión y esa velocidad con la que está pasando. Esa es una de las razones por las que la molienda fina funciona tan bien en los expresos. Y es porque cuando molemos estamos aumentando el área superficial y eso permite que el agua pueda arrastrar muchos más componentes de sabor hacia abajo para lograr obtener la bebida. Entonces, estos principios que les acabo de mencionar, que sería el humedecimiento, la preinfusión, que sería la extracción con sus procesos de disolución, de hidrólisis y de difusión, ósmosis, actúan en estos aparatos que vemos acá. Ya se nos han hecho pues muy familiares a lo largo de las clases. Entonces, interactúan en métodos de goteo, en métodos de inmersión, en métodos de expreso, como ya vimos. Sin embargo, tienen sus diferencias y ahí es el por qué podemos obtener tazas con distintas características en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en los métodos de inmersión tenemos una etapa de humedecimiento, ¿cierto? O sea, cuando las partículas apenas entran en contacto con el agua y empiezan a llenarse de agua por dentro, tenemos que esa reacción en los métodos de inmersión ocurre un poco más rápido que en los métodos de goteo. Sin embargo, a medida que avanza el proceso, como en los métodos de inmersión el agua está, digámoslo, estática, ¿cierto? El agua no tiene flujo, está simplemente ahí en contacto con el café. A medida que empiezan los procesos de extracción, o sea, de disolución, de hidrólisis y de difusión, el agua se va saturando cada vez más, ¿cierto? Entonces es un medio que se va volviendo cada vez más concentrado y eso genera que el proceso de extracción, por ejemplo, en los métodos de inmersión, requiera un poco más de tiempo, ¿cierto? Entonces se podría ver como una curva en la cual la extracción empieza desde un punto muy alto y va bajando paulatinamente a medida que el agua se va saturando de más componentes que estaban en el interior de las partículas del café. Ya en los métodos de goteo, por ejemplo, tenemos que el agua constantemente se está renovando, entonces las partículas tardan un poco más, digamos, en hincharse, en absorber como esa agüita, esa agua que se les puso, y en contraste a eso, la extracción se da en componentes que se pueden resaltar un poco más en la taza, principalmente, por ejemplo, estos componentes de la acidez. Entonces, como el tiempo de acá, como el tiempo que el agua y los granos de café tienen en contacto es mucho más corto, eso significa que el agua va a pasar, coloquialmente hablando, jugando las partículas de café, ¿cierto? Y llevándose todas esas partículas hacia la bebida, hacia acá pues hasta el cerbero donde se vaya a servir. Entonces, los procesos de extracción acá se dan mucho más rápido debido a que el agua siempre va a ser un medio muy poco concentrado porque se está renovando constantemente gracias al flujo que le brinda la gravedad y la fuerza del vertido del preparador. Y en las máquinas de expreso, como les expliqué en la anterior diapositiva, es debido pues a la alta presión que se genera acá en el grupo, que son alrededor de 9 bares convencionalmente, y eso genera que haya muchísimo menos tiempo de que el agua tenga disponible para hacer los procesos de difusión o de ósmosis y por eso requiere del arrastre gracias a esa presión que la misma máquina genera. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta y qué es sumamente importante? En cualquiera de estos tres métodos o vías de preparación, ya sea el goteo, en cualquiera de sus métodos, la inmersión o la máquina de expreso, los procesos y las reacciones van a ocurrir, ¿cierto? Lo que cambia en ese caso es la velocidad en la que ocurren, el tiempo que tienen disponible para ocurrir.
y eso es lo que genera el impacto en el sabor, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta y es la principal diferencia del por qué tenemos unos resultados de taza en un método de goteo, en un método de inmersión o en un método de espresso. Entonces, por ejemplo, en los métodos de goteo, de nuevo, el agua está renovándose constantemente, es un medio cada vez menos saturado y que está arrastrando un montón de partículas. Ahora bien, debemos tener en cuenta también que los compuestos de aroma y sabor que están en el interior de los granos de café se están en distintas cantidades, ¿cierto? Entonces tenemos distintas clases de compuestos que están en distintas cantidades, que tienen distintos niveles de solubilidad, o sea, algunos se disuelven más fácil que otros deberán pasar por procesos de hidrólisis, otros no serán solubles, ¿cierto? Tenemos todas estas variables convergiendo ahí solamente en un grano. Entonces, por ejemplo, en los métodos de goteo, como les venía diciendo, algunos métodos, algunos compuestos que estén muy en la superficie, que requieran poco tiempo para solubilizarse, ¿cierto? Como el agua está arrastrando ahí, se van a extraer más y eso va a acentuar algunos sabores, algunas notas en el café que se pueden percibir ya como una taza más clara, de pronto con algunos componentes aromáticos, una taza limpia, que generalmente no presenta muchos aceites del café, ¿cierto? Como lo que caracteriza pues a estos métodos de goteo. En cambio, en los métodos de inmersión, es muy interesante esos métodos debido a que como el agua está ahí quieta y ya vimos que el proceso de ósmosis, o sea, de pasar de los componentes del grano al agua, cada vez se va haciendo más lento con el tiempo y de hecho es la principal variable para tener un buen método de inmersión. Se puede notar que las tazas en un método de inmersión no suelen resaltar tanto componentes de esa naturaleza como lo resalta la de goteo. Una, una taza de un método de inmersión suele tener algunos sabores más intensos, algunos sabores achocolatados, dulces, en el caso del café colombiano, puede tener una buena presencia de cuerpo, ¿cierto? Son tazas que muchas veces son más llenadoras, que de pronto diría uno que no son tan limpias en algunos casos, pero es muy interesante notarlo que si se compara la cantidad de compuestos de sabor y aroma en una taza de preparación por inmersión y en una taza de preparación por goteo, la concentración de compuestos en la taza de inmersión es mucho más similar a la del grano que la de goteo a la del grano. Me explico. La concentración que tenemos en una taza, por ejemplo, preparada en una prensa francesa, teniendo en cuenta pues algunos parámetros de control, obviamente, en este pequeño experimento mental, lo que tenemos ahí es que casi que en la taza por inmersión están los mismos componentes en cantidades muy similares a las que hay dentro del grano de café, ¿cierto? En cambio, en la taza que realizamos por goteo, habrán algunos componentes que se encontrarán o se percibirán mejor en mayor concentración a lo que están en el grano de café, ¿cierto? Por lo mismo, o sea, es por ese juego constante de los procesos que ocurren durante el humedecimiento, durante la extracción y las variables individuales de cada uno de los compuestos de sabor y aroma que se presentan en el café. Entonces, ¿qué variables afectan el proceso de extracción? Pues como vimos acá, la temperatura es un catalizador de la disolución, es aportarle energía al sistema y eso nos va a ayudar a acelerar, digamos, los tiempos de extracción o de disolución de algunos compuestos. El método, evidentemente, como ya explicamos, ya sea un método de goteo, de inmersión o de expreso, también con sus variantes particulares, como son, por ejemplo, los tipos de filtros, ya si algunos tienen estrías, algunos no tienen estrías, la temperatura que funcionen, si mezclan algunos principios, ¿cierto? Ya también tiene como variables particulares por ese lado. Tenemos la composición química del agua,
también es muy importante, y es que el agua, si no tiene nada disuelto, no va a extraer nada del café. Entonces el agua requiere de un cierto contenido de minerales que le ayuden también a enlazar esas partículas o esas moléculas de sabor y aroma dentro del café y sacarlas por medio de la ósmosis hacia el agua para formar la bebida. Entonces también es un punto muy importante la química del agua, así como su calidad. El tiempo, como vimos en los métodos de inmersión, el tiempo es una variable muy importante, ya que el proceso de ósmosis requerirá un tiempo más prolongado, perdón, debido a que el agua se va volviendo un medio cada vez más saturado. En los procesos de goteo, el tiempo puede muchas veces ser mucho más corto debido a que estamos con el agua arrastrando constantemente componentes de sabor. Es un agua que nunca va a llegar a un nivel de concentración cercano al que tendría el grano de café. Uy, perdón. Listo. La molienda, evidentemente, también es una variable muy importante. Debemos tener en cuenta con la molienda, y es que cuando molemos, estamos dividiendo el grano y al hacer eso estamos aumentando el área superficial. Es decir, estamos aumentando las vías de entrada que tiene el agua hacia los componentes que están en el interior de los granos de café. Según la literatura, el agua solo puede entrar alrededor de 100 micras en la partícula del café. Es decir, el agua llega a un punto en que inunda la partícula del café, pero no va a pasar de ahí, ¿cierto? Ya pues por otras cuestiones físico-químicas que ocurren durante ese proceso. Entonces es importante tener conciencia de la molienda como ese aumento de la capacidad del agua de poder sacar cosas de ahí. Y de ahí es que vienen las variantes de molienda en cada uno de los métodos. Tenemos también la turbulencia o la agitación, que resulta también en una adición de energía extra a la parte de la temperatura. Recordemos que la temperatura es la medición de la energía calórica, o sea, qué tan caliente es el agua. Y con la turbulencia estamos también añadiendo energía en forma de movimiento. Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos dándole un flujo extra al agua y ese flujo extra también nos va a ayudar a arrastrar algunos componentes, a extraer algunos componentes. La calidad del café, obviamente como materia prima debe ser de la calidad más idónea posible para los procesos pues o para el proceso que esté destinado a su preparación. Y el ratio, que es la concentración agua-café o la relación agua-café seco, que generalmente pues se mueve por el orden de 1:16, 1:17 para métodos filtrados. Entonces, una parte de café por 17 partes de agua. Y ya ahí se calcula pues una extracción óptima para esa cantidad de café, que ya vamos a ampliar ahorita también qué significan esas palabras de extracción óptima. Listo, entonces, hemos hablado mucho de extracción, mucho de procesos, pero entonces en sí, ¿qué es lo que estamos extrayendo del café? O sea, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que necesitamos sacar de ahí? Entonces tenemos tres clases de componentes. Serían los sólidos solubles, que es un término que ha ido cogiendo un poco de popularidad últimamente, y es precisamente esos sólidos, esos componentes de sabor que tienen la capacidad de disolverse fácilmente en el agua y salir hacia la bebida. Entonces tenemos, por ejemplo, la cafeína, algunos azúcares, algunos otros carbohidratos, los ácidos orgánicos. En ácidos orgánicos encontramos el ácido cítrico, el ácido málico, láctico, acético, fosfórico, etcétera. Algunos otros compuestos como la trigonelina. Y estos componentes influyen principalmente el sabor, aunque también pueden hacer aportaciones importantes al aroma, como en caso pues, de algunos ácidos. Tenemos lo que son los compuestos aromáticos volátiles. Estos son supremamente importantes debido a que son la razón de la complejidad
del aroma y la fragancia del café. Entonces son compuestos orgánicos de fácil volatilización, es decir, que los enlaces que los constituyen no son muy fuertes, ¿cierto? Entonces eso permite que muy fácilmente esos compuestos se liberen hacia afuera de los granos de café, y por eso es que podemos percibir el aroma del café cuando está preparado, o la fragancia tan intensa del café cuando está recién molido, pero que después de un tiempo la dejamos de notar tanto, y es porque muchos de estos compuestos aromáticos volátiles se han perdido. De estos compuestos en particular, se han encontrado alrededor de 1000 compuestos, ¿cierto? Entonces, eso es una explicación, un garante también de la complejidad aromática que pueden presentar los granos de café. Acá tenemos los grupos orgánicos en los que están estos compuestos, ¿cierto? Que son furanos, piracinas, fenoles. Aquí en fenoles, por ejemplo, hay que hacer una aclaración, y es que muchas veces el fenol se toma como un defecto, pero en realidad es solo una clase de estos compuestos fenólicos lo que causa ese aroma y esos sabores desagradables. Tengan en cuenta que estos son grupos de compuestos que tienen otro montón de componentes que aportan sabores y aromas al café, ya sea agradables o desagradables. Entonces, a eso me refiero pues acá como con fenoles, es a ese grupo. También tenemos acetonas, piroles, alguna presencia mínima de hidrocarburos, ácidos carboxílicos, este de acá, alcoholes, aldehídos y ésteres. Son como los grandes grupos que conforman los compuestos aromáticos volátiles en el café. Y también tenemos la presencia de algunos compuestos no solubles que sin embargo realizan aportaciones importantes también en aroma, en cuerpo, incluso en sabor, como son los aceites y lípidos del café. Muchas veces vemos una peliculita como de aceitico flotando encima de la superficie pues, de nuestra taza de café. Más sin embargo, eso es un componente súper importante a la hora de preservar los aromas. Entonces el aceite y los lípidos naturales que el café presenta eh, también realizan una aportación aromática importante. Y por eso es que en los procesos de tueste lo ideal es no tostar muy alto, debido a que estos aceites están contenidos es gracias a la estructura celular del grano. Entonces, si se tuesta demasiado alto, el grano se expande, esa estructura se debilita y los aceites empiezan a salir. Y por eso es que se ven estos granitos, hay veces como muy brillantes, eh, y que uno los toca y se sienten como grasositos, incluso huele un poco como a aceite, como a quemado. Y es precisamente porque ese aceite ya salió y está en proceso de rancidez, o sea, de descomposición. Son muy importantes los aceites. La celulosa, que serían pues como las células, lo que compone en sí la materia de las partículas del grano de café, y que también puede verse en cierta medida arrastrada hacia la taza, y que realiza aportaciones también al cuerpo, por ejemplo. Muchas veces se nota como sedimento también, la celulosa. Y las cenizas, que por cenizas me refiero es a un remanente que tienen los granos de café, un remanente nutricional que queda después de la cosecha. Y es lógico verlo así porque noten lo siguiente, la planta está nutriendo sus frutos, ¿cierto? Cada fruto contiene 2 semillas, está nutriendo sus frutos, y al nutrir esos frutos está enviándole algunas trazas minerales, algunos minerales como hierro, magnesio, cobre, manganeso, zinc, etc. Y es normal que luego el procesamiento se presenten algunas trazas de esos mismos componentes. Cuando digo trazas son concentraciones supremamente pequeñas, pero que están ahí. Entonces también es bueno pues como hacer la anotación. Bueno, para recordarles también que esta clase va a estar como las anteriores y como las siguientes en nuestro Patreon de la escuela, en www.patreon.com/ScoffeeCollege. Ahí las pueden encontrar. Listo, entonces, ya sabiendo cómo ocurre el proceso de extracción o de preparación más bien, qué estamos extrayendo, cómo vamos a medir esa extracción. De hecho, ya
tuvimos algunas luces en la sesión anterior con la profesora Sara. Entonces, hay unas unidades de medida que vale la pena recordar, que serían los TDS o los sólidos totales disueltos, ¿cierto? Que nos indican precisamente eso, cuántos sólidos hay disueltos o la concentración de sólidos que hay disueltos en un líquido. En este caso estamos hablando del café. Esa unidad se expresa en porcentajes en donde cada 1% de TDS son igual a 10 partes por millón, es decir, una concentración. Recordemos que las partes por millón es una unidad de concentración que significa miligramos por litro en términos de soluciones líquidas. Entonces es cuántas partes del sólido de interés, o sea, de lo que está disuelto, se encuentran en 1.000.000 de partes de la solución. Eso es lo que significa partes por millón. Esta es una gráfica también que se puede interpretar para aprender a sacar los estados pues, de extracción de nuestras bebidas. Ahorita también se las puedo explicar con más calma. Luego tenemos otra medición que son los grados Brix. Es también otro término que se ha venido usando mucho, que se usa principalmente en la agricultura, en temas pues, de cultivo principalmente, pero que en el café también en el café preparado, también nos puede dar luces de qué está pasando allí. Entonces la definición rigurosa de los grados Brix es materia seca disuelta, el contenido de materia seca disuelta en una solución determinada. En nuestro caso, esa materia seca disuelta principalmente va a ser sucarosa, es decir, va a ser azúcar. La medición de grados Brix se determina también de la siguiente manera. Entonces, un grado Brix es igual a un 1% de Brix y ambos son iguales a 1 gramo de materia seca, es decir, a 1 gramo de sucarosa por cada 100 gramos de solución. Acá es gramos de solución. Entonces acá podemos notar, por ejemplo, la relación entre los grados Brix, que están acá en el eje Y, y los TDS que están en el eje X. Entonces, cuando estamos hablando de medición de TDS en una taza, estamos hablando de cuántos sólidos se encuentran disueltos en esa taza. Es decir, la medición de absolutamente todo lo que esté disuelto, todo lo que esté disuelto. Y eso se expresa en un porcentaje. Esos porcentajes de extracción tienen como límite más o menos entre el 28 y el 30%, que es lo que se estima de materia soluble de los granos de café, ¿cierto? Entonces la idea es acercarse más o menos a un valor cercano a ese, que significará pues una extracción óptima. Entonces, acá en el eje X tenemos un comparativo de los TDS que se han extraído, que se conoce como el yield o la extracción, y en el eje Y tenemos los grados Brix. Los grados Brix nos van a indicar la potencia de esa taza. Entonces, con la medición que se haga de grados Brix, podemos saber qué tan intensa o qué tan suave es una taza de café. Y de ahí surgen unos paralelos muy interesantes, y es que, por ejemplo, se pueden tener, pongamos un ejemplo, digamos que el punto medio sería una taza con buena potencia y con el porcentaje de extracción óptimo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Pero también surgen cosas muy interesantes como que podemos tener una taza subextraída, o sea, agria en este caso, pero muy potente, ¿cierto? Con una potencia muy alta, es lo que se conoce como subextracción fuerte, por ejemplo. Y pues se puede tener el caso contrario, podemos tener una taza amarga, pero muy aguada, muy débil, entonces en ese caso sería una ¿cierto? Entonces es muy interesante ver también los grados Brix como una unidad de medida importante a la hora de analizar las tazas de café pues, que estemos preparando o que tengamos a disposición pues, para el análisis. Entonces, para medir eso, nos apoyamos en una técnica de laboratorio, en un principio físico, que es la refractometría. Entonces, la refractometría es una medición
de cuánto se refracta la luz al pasar por un medio, en este caso un medio líquido, y eso lo realiza un aparatico que se llama refractómetro. El refractómetro lo que hace es medir cuánto se refracta la luz al pasar por ese medio, y a partir de esa medición él estima qué cantidad de sólidos hay disueltos ahí, de acuerdo a unos parámetros pues con los que el aparatico ya viene programado. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces este es el funcionamiento más o menos de lo que sería la refracción. Entonces el medidor lo que hace es enviar un haz de luz, ¿cierto?, con cierto ángulo de inclinación con respecto a la normal, que es esta línea vertical que se ve acá, que se toma como referencia. Entonces, él envía un haz de luz con cierto ángulo, y el haz de luz, una vez entra en contacto con el líquido que estamos midiendo, en este caso el café, va a cambiar su dirección. Y ese cambio de dirección, el refractómetro lo nota y hace la estimación, como les decía, de cuántos sólidos solubles pueden haber en ese líquido para que causen una refracción de tantos grados con respecto al ángulo con que entró el haz de luz, ¿cierto? Eso es más o menos lo que sería la refractometría y el principio que usa el refractómetro como tal. Aquí tenemos un refractómetro, ¿cierto? En este caso, este es de la marca Tago y nos indica, como les decía acá, los grados Briggs en porcentaje y los TDS también en porcentajes. ¿Cierto? Listo. Entonces, como les decía acá, con la medición de esas variables de extracción, tenemos lo que es el yield, que ya les había mencionado antes, que era los TDS. Tenemos la fuerza, que nos la dictan los grados Briggs. Y en base a estos parámetros se pueden calcular lo que son los porcentajes de extracción, que es con esta formulita que se ve acá. Es el yield por el TDS por la dosis, ¿cierto? Y por acá más arribita, lo mismo. Entonces el yield por el TDS por la dosis. Entonces, con esas medidas podemos calcular la potencia de nuestras tazas, es decir, si tenemos una sobreextracción, por ejemplo, una sobreextracción débil o una sobreextracción fuerte, o si por el contrario tenemos una subextracción débil o una subextracción fuerte. Y con la ayuda de los TDS, con el yield, perdón, podemos estimar qué porcentaje de extracción sobre el 30% que les indicaba ahorita hemos extraído del café. Entonces acá en estas grafiquitas de extracción, por ejemplo, esta es para expreso. Entonces tenemos acá una medición de TDS, una medición de yield, y estos son unos ratios. Voy a tratar de ampliar un poco. Y estos son unos ratios de agua-café. Entonces, a un 1:1 de agua-café podemos obtener estos valores por los que atraviesa esta línea, a un 1.25 estos valores, y de manera pues sucesiva. Y asimismo, en la gráfica esta gráfica es más para métodos filtrados. Entonces lo mismo, fíjense en los ratios. Tenemos una medición de TDS, una medición, perdón, de gramos de café, y tenemos los ratios. Entonces acá en ratio tenemos 1:12, 1:13, 1:14, etcétera, que nos indicarán que una extracción utilizando esta cantidad de café y esta cantidad de agua nos va a dar valores que atraviesen esta línea de acuerdo a la medición que tengamos ya de TDS y de grados Briggs. Los valores se van a encontrar muy cerca de esta línea con este ratio, al igual que este, etcétera. Yo les disminuyo acá. Y listo. Esta es la bibliografía usada para esta clase. Y estas son nuestras redes sociales. Pues así damos por terminada la explicación.